El sol de Puebla apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando Mariana Rivas enjuagaba los últimos platos del desayuno. El agua tibia corría sobre sus manos mientras el vapor subía despacio, empañando el borde de la ventana. Afuera, el sonido de los vendedores ambulantes anunciaba el día, mezclándose con el canto lejano de una paloma. Todo parecía rutinario, hasta que el timbre del teléfono interrumpió el silencio. Mariana secó las manos con un paño y miró la pantalla. El nombre que apareció la hizo suspirar. Doña Beatriz. Por un momento dudó si contestar. Sabía que cada llamada de su suegra traía consigo algo más que palabras. Expectativas, compromisos, una amabilidad tan firme que era imposible rechazar. «Buenos días. Doña Beatriz», dijo al fin, procurando sonar alegre. «Mariana, hija. Qué gusto escucharte». La voz de la mujer sonó cálida, aunque con un leve tono de apuro. «Oye, corazón, ¿podrías hacerme un favor? Se me olvidó por completo comprar chorizo para la comida de esta noche. Sería maravilloso si pudieras traerlo cuando vengan». Mariana sonrió con ese gesto que uno ensaya para que suene por teléfono. «Claro, doña Beatriz, no hay problema. Lo compro de camino». «Ay, gracias, hija. Sabes que a Rodrigo le encanta el chorizo con papas. No puedo celebrar mi cumpleaños sin su platillo favorito». Rió la mujer con ternura, sin notar el leve silencio del otro lado. «Los esperamos antes del anochecer, ¿sí?» «Sí, doña Beatriz. Llegaremos a tiempo. Eres un amor, Mariana. Nos vemos en la cabaña». El clic del teléfono marcó el final de la conversación, pero el eco de su voz quedó flotando en la cocina. Mariana dejó el aparato sobre la mesa y apoyó las manos en el borde del fregadero. Una mezcla de resignación y cansancio se apoderó de ella. La idea de pasar el fin de semana entero en Valle de Bravo, rodeada de risas, historias repetidas y platos por lavar, le pesaba más que cualquier maleta. Cerró los ojos un instante, intentando recordar la última vez que había esperado con entusiasmo una de esas reuniones. No pudo. En su mente aparecieron las mismas imágenes de siempre: la larga mesa de madera iluminada por luces amarillas, las voces superpuestas de los tíos contando anécdotas, las risas que resonaban sin descanso. Y ella, entre todo eso, moviéndose de un lado a otro, llevando bandejas, sirviendo vasos, fingiendo disfrutar de una conversación que en realidad no le pertenecía. Había aprendido a sonreír con los labios mientras su mente vagaba lejos, hacia otro lugar. Recordó los paseos de años atrás, cuando Rodrigo y ella salían a caminar por el barrio al caer la tarde. Solían hablar de todo, de los viajes que soñaban, de los libros que querían leer, de los hijos que imaginaban tener algún día. Él le tomaba la mano sin pensarlo, y cada paso era una promesa sin palabras. Ahora, esas caminatas habían desaparecido, igual que las conversaciones largas y las risas compartidas. La rutina había cubierto todo con una capa de polvo invisible. Rodrigo hablaba menos, trabajaba más, y cuando por fin estaban juntos, la televisión o el teléfono llenaban los silencios que antes llenaban sus voces. Mariana miró el reloj sobre la pared. Aún faltaban unas horas para partir, pero ya sentía el peso del viaje. Quiso convencerse de que sería un fin de semana más. Uno de tantos, que bastaría con sonreír y no pensar demasiado. Pero en el fondo lo sabía, no era el cansancio lo que la angustiaba, sino la distancia que crecía, lenta e inevitable, entre ella y el hombre con quien había compartido su vida. Suspiró, tomó el trapo del mesón y limpió el agua derramada. A través del vidrio. El cielo de Puebla comenzaba a teñirse de azul brillante, anunciando un día hermoso. Mariana lo observó con cierta ironía. A veces, pensó, el mundo parecía demasiado alegre para lo que uno llevaba por dentro. Doña Beatriz Álvarez de Rivas tenía un don peculiar para mantener unida a su familia sin necesidad de reunirla físicamente. Cada noche, después de cenar y de ordenar la cocina, se sentaba en su sillón favorito con una libreta en las piernas y su teléfono inalámbrico a un lado. Entonces empezaba la ronda de llamadas. Primero a la tía Carmen, que vivía en Querétaro y parecía tener energía inagotable. Después a la tía Silvia, que residía en Toluca y hablaba con una voz suave y pausada, como si masticara cada palabra antes de soltarla.
Durante horas, doña Beatriz reía, suspiraba, preguntaba por sobrinos y vecinos, tomaba nota de cumpleaños y recetas. Y terminaba cada charla con la misma frase: «Te llamo mañana, no te me pierdas». Para ella, esas conversaciones eran como hilos que cosían los días y le daban sentido a la vida. Mariana observaba todo eso con una mezcla de perplejidad y admiración distante. Desde que entró a la familia Álvarez, no había entendido cómo alguien podía hablar tanto de tan poco, del clima, del precio de las verduras, del nuevo nieto de una vecina. Para ella, esas charlas eran como un murmullo sin fin que ocupaba espacios innecesarios. Había crecido en una casa donde las palabras eran escasas y precisas, como si cada una costara caro. Su madre, una mujer de rostro serio y manos duras, hablaba solo lo indispensable. Nunca le preguntaba a Mariana cómo le había ido en la escuela, ni si tenía miedo, ni si estaba triste. Y cuando la niña intentaba contarle algo, ella contestaba con un «luego me dices», que era sinónimo de «no tengo tiempo». El hermano mayor de Mariana se fue de casa antes de cumplir los 18 y desde entonces aparecía solo en fotografías de Navidad. Así aprendió que el silencio no era una ausencia, sino una costumbre. Por eso, cuando escuchaba a doña Beatriz reír a carcajadas por teléfono o comentar con entusiasmo las trivialidades de sus hermanas, Mariana no sabía qué sentir. A veces la molestaba ese ruido perpetuo que llenaba la casa cuando iban de visita. Otras veces le despertaba una curiosa envidia. Una sensación de no pertenecer a ese mundo donde el afecto se medía en palabras. Rodrigo, en cambio, lo encontraba normal. Había crecido entre esas voces que se cruzaban de una habitación a otra, en una casa donde el ruido era sinónimo de vida. De niño, jugaba mientras escuchaba a su madre y a sus tías contar historias, y a su padre reír fuerte desde el patio. Para él, el silencio siempre fue extraño, casi incómodo. Por eso, cuando Mariana guardaba sus pensamientos en medio de una comida familiar, él apenas lo notaba, no sabía cómo reconocer un silencio que no pedía nada a cambio. Mariana comprendía la diferencia, aunque nunca hablara de ella. A veces, mientras observaba a doña Beatriz colgar el teléfono después de otra larga charla, se preguntaba cómo sería tener a alguien que te llamará cada noche solo para preguntarte cómo estás, sin razón alguna. Y aunque no lo admitía, esa idea le hacía un nudo en el pecho, una mezcla de ternura y de una soledad vieja. De esas que no tienen nombre pero se quedan a vivir dentro de uno. Guardaba esa envidia en silencio, como todo lo demás. Y cada vez que escuchaba el timbre del teléfono de su suegra por la noche, sabía que del otro lado había una risa que nunca había existido en su propia casa. Esa risa le parecía tan lejana como un idioma que entendía pero nunca había aprendido a hablar. El maletero se cerró con un golpe seco. Rodrigo comprobó por tercera vez que el tanque estuviera lleno y que el GPS marcara bien la ruta hacia Valle de Bravo. El aire de Puebla comenzaba a calentarse. Pero dentro del auto reinaba una tibieza incómoda, hecha de silencios y pensamientos no dichos. Mariana se sentó en el asiento del copiloto y colocó el cinturón. Llevaba consigo un libro de tapa gastada, Orgullo y Prejuicio. Lo había leído tantas veces que algunas páginas ya se habían soltado del lomo. Pero lo conservaba como quien guarda una parte de sí. Rodrigo arrancó sin mirarla, y el sonido del motor llenó el espacio donde antes solían caber palabras. Durante los primeros kilómetros nadie habló. Afuera, la carretera se desplegaba entre campos de maíz y pastos resecos. Las montañas al fondo se cubrían de neblina y el cielo tenía un tono ámbar que prometía un atardecer hermoso. Mariana abrió el libro y fingió leer. En realidad, sus ojos seguían las letras, pero su mente iba y venía entre recuerdos. La primera vez que hicieron ese mismo viaje, recién casados, cuando todo era motivo de risa. Él cantaba con la radio, le tomaba la mano y le decía que algún día tendrían una casa en el lago. Ahora, solo quedaban el mismo camino y dos cuerpos que apenas compartían el aire. ¿Otra vez ese libro?, preguntó Rodrigo sin apartar la vista del camino. Mariana levantó la mirada, sorprendida por el tono más que por la pregunta. Sí, me gusta. Su voz sonó tranquila. Deberías leer algo nuevo. Siempre te hace llorar, dijo él, como si hablara del clima. Mariana cerró el libro lentamente, apoyándolo sobre las piernas.
Sintió un ardor en los ojos que no era culpa de la lectura. Afuera. Un grupo de niños cruzó corriendo la carretera y Rodrigo frenó bruscamente. El coche se sacudió, los niños gritaron algo y siguieron su camino. «Por poco nos matamos», exclamó ella, con el corazón acelerado. Rodrigo, tenso, apretó el volante. «No exageres, Mariana. Ellos fueron los imprudentes». La respuesta le cayó como un cubo de agua fría. Ella respiró hondo, intentando calmar el temblor en las manos. No era la primera vez que él restaba importancia a lo que ella sentía. Pero esa indiferencia tenía ahora un peso distinto. No era desdén, era costumbre. El coche siguió avanzando entre colinas cubiertas de pinos. El aire se volvió más fresco. Y los primeros rayos del sol poniente se filtraron entre las ramas. Mariana miró por la ventana, dejándose hipnotizar por el paisaje. Cada curva, cada sombra le resultaban familiares, y sin embargo todo parecía ajeno. Pensó que el silencio entre ellos era como esa carretera, largo, sinuoso, sin señales claras de hacia dónde los llevaba. Intentó hablar, buscar algún punto común. «Dicen que el lago está más bajo este año», comentó con suavidad. «Tal vez podamos caminar por la orilla». Rodrigo asintió sin emoción. «Sí, puede ser. Nada más». Dos palabras que cerraron la conversación antes de empezar. Mariana giró la cabeza y lo observó de perfil, la mandíbula tensa, la mirada fija, los dedos tamborileando en el volante al ritmo de una canción muda. En otro tiempo. Ese mismo gesto le parecía atractivo. Ahora solo veía distancia. Volvió la mirada al libro, lo abrió en una página al azar y leyó sin leer. Las letras se desdibujaron y una lágrima cayó sobre el papel amarillento, dejando una mancha difusa. La limpió con el pulgar, pero la huella quedó allí. Como todo lo que no se dice. Rodrigo encendió la radio. Una voz suave de bolero llenó el auto, pero no acercó sus mundos, solo disfrazó el silencio. Cuando el sol se ocultó tras los cerros, las luces de los pueblos comenzaron a encenderse, dispersas como luciérnagas. Mariana pensó que esas pequeñas luces eran como las palabras que faltaban entre ellos, suficientes para no perderse del todo, pero incapaces de iluminar el camino. Apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos. En ese instante comprendió que el verdadero peligro del viaje no había sido el camión que casi los arrolla, sino la distancia invisible que los separaba dentro del mismo coche. Un abismo silencioso que se había ensanchado con cada kilómetro, con cada conversación que nunca tuvieron, con cada emoción que uno fingía no ver y el otro había dejado de mostrar. El viento sopló fuerte cuando tomaron la última curva hacia el valle. El cielo se encendió con tonos de cobre y violeta, hermoso y distante. Mariana lo miró y pensó que, tal vez, el amor se parecía a esa carretera, se comienza juntos, pero cada silencio mal entendido puede ser el desvío que te deja conduciendo sola. Incluso cuando el otro aún va a tu lado. El cielo se había vuelto de un azul profundo cuando el auto de Rodrigo y Mariana dobló la última curva del camino de tierra. Entre los árboles altos apareció la cabaña familiar, envuelta en una luz dorada que parecía brotar desde las ventanas. Las paredes de madera, recién barnizadas, despedían un aroma a pino mezclado con humo de chimenea. Desde el porche se oía el murmullo del lago, tranquilo, como si respirara junto con la noche. Doña Beatriz salió a recibirlos envuelta en un chal de lana color vino, su rostro iluminado por la alegría. «Por fin llegaron», exclamó, extendiendo los brazos. A su lado. Don Ernesto sonrió con esa serenidad que parecía inmutable. El camino estaba pesado, ¿verdad? Estas curvas no perdonan. Rodrigo bajó del coche y abrazó a sus padres con naturalidad. Mariana imitó el gesto, aunque su abrazo fue breve, contenido. El aire frío le rozó el rostro. Pero lo que realmente le erizó la piel fue la calidez que la rodeaba, las risas, las voces, el olor a guiso que salía de la cocina. Todo parecía acogedor. Y sin embargo, ella se sentía fuera de lugar, como una invitada que llega tarde a una fiesta donde todos se conocen de memoria. Dentro de la casa, las luces amarillas bailaban sobre las paredes de madera. En la mesa del comedor había pan dulce, frutas y una jarra de agua de Jamaica.
Doña Beatriz hablaba sin pausa, contando anécdotas, preguntando por el trabajo de Rodrigo, por los vecinos, por cualquier cosa que mantuviera viva la conversación. Mariana asentía, sonreía, servía los vasos. Sus movimientos eran automáticos, precisos, como si repitiera una coreografía ensayada demasiadas veces. Mientras servía el pan, una brisa entró por la ventana y levantó un hilo de cortina. Mariana miró hacia el lago. El reflejo de la luna en el agua le trajo un recuerdo antiguo, aquella noche, 4 años atrás. Cuando ella y Rodrigo llegaron a esa misma cabaña con una noticia que les parecía el inicio de una nueva vida. Doña Beatriz había llorado de emoción al saber que sería abuela. Rodrigo la tomó de la mano frente a la chimenea y, entre risas, prometió que el niño aprendería a nadar en ese mismo lago. Todo parecía tan seguro entonces. Pero la felicidad duró poco. Al mes siguiente, el dolor la despertó en mitad de la noche, un dolor agudo y silencioso. El viaje al hospital fue rápido y confuso, las palabras de los médicos, un eco lejano. A veces la naturaleza decide por nosotros, le dijeron. Desde entonces, el silencio se instaló entre ellos. No hubo discusiones ni reproches. Solo un espacio vacío que ninguno supo llenar. Rodrigo se refugió en el trabajo, y ella, en sus rutinas. Cada aniversario de aquel día pasaba sin mencionarse. Como si no hubiera ocurrido. Mariana apartó la mirada del lago y volvió al presente. Escuchó la voz de su suegra riendo por algo que no entendió y se obligó a sonreír. El calor del hogar contrastaba con el frío en su pecho. Mientras todos hablaban, ella se preguntó si alguna vez volvería a sentirse parte de algo tan simple como esa risa compartida. O si el vacío que la acompañaba desde aquella noche sería ya su única compañía. La tarde siguiente. El sonido de un motor viejo anunció la llegada de la tía Carmen. Su voz se oyó incluso antes de que abriera la puerta. Un torrente de energía. Carcajadas y frases atropelladas. «Mis amores. Ya llegué, y traje pan de elote y vino del bueno», gritó desde el umbral, cargando más bolsas que una persona debería poder sostener. Doña Beatriz salió a su encuentro riendo, y don Ernesto corrió a ayudarla con las cajas. En pocos segundos, la casa se llenó de vida. Carmen abrazó a Rodrigo con fuerza. Le pellizcó las mejillas como si aún fuera un niño y luego se volvió hacia Mariana con una sonrisa amplia. «Mira nada más que delgada estás, hija. No te da de comer este hombre», dijo entre risas, provocando otra carcajada general. Mariana respondió con un gesto amable, aunque la broma la atravesó con una incomodidad que no supo disimular. Carmen hablaba sin parar, del tráfico, de un nuevo vecino, de las ofertas del mercado. De una novela que la tenía en vela. Su presencia llenaba el espacio por completo, hasta el punto de que parecía absorber el aire. Poco después llegó la tía Silvia. Y con ella el equilibrio. Era todo lo contrario a Carmen, delgada, elegante, con el cabello recogido en un moño impecable y una calma que imponía respeto. Saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa tranquila. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra suya parecía encontrar siempre el lugar exacto para caer. «Qué gusto verlos», dijo, y la casa se serenó por un instante. Mariana observó a las dos hermanas con curiosidad. Una era ruido, la otra silencio. Y doña Beatriz era la síntesis perfecta de ambas. Habladora pero tierna, mandona pero dulce. En medio de ese trío, Mariana se sintió invisible. Una figura borrosa en el fondo de una pintura ajena. Cuando cayó la noche, la mesa del comedor se llenó de platos humeantes. Guiso de pollo, papas al romero. Pan recién horneado. El aire olía a especias y a madera tibia. Todos hablaban al mismo tiempo. Doña Beatriz contaba cómo casi incendia la cocina al intentar prender la chimenea. Carmen la interrumpía con otra anécdota más graciosa. Silvia sonreía y servía vino. Mariana intentó participar. Comentó algo sobre una receta, pero nadie la escuchó. Las voces se encadenaban unas a otras, y su frase quedó suspendida en el aire, sin destinatario. Miró a Rodrigo, esperando al menos una mirada cómplice. Pero él estaba inclinado sobre el teléfono, deslizando el dedo por la pantalla con concentración ausente. ¿Te pasa algo?
hijo? Preguntó doña Beatriz, notando su silencio. No, nada. Solo un mensaje del trabajo, respondió sin levantar la vista. Mariana bajó los ojos al plato. El tenedor tembló ligeramente en su mano. Escuchaba las risas, las copas chocando, el chisporroteo de la leña en la chimenea, y sin embargo se sentía en otro lugar. Como si una pared invisible la separara del resto. Durante un segundo, pensó en levantarse, salir al porche y respirar el aire del lago. Pero se contuvo. No quería que nadie notara su desconexión, ni que doña Beatriz creyera que estaba aburrida. Así que sonrió, sirvió más vino. Y fingió interés en una historia que no comprendía del todo. Cuando el brindis final llenó el aire de júbilo, Mariana también levantó su copa. Sonrió por reflejo. Pero en su interior solo había un eco hueco. Pensó que pocas cosas duelen tanto como sentirse sola en medio de tanta gente que se quiere. Y al ver a Rodrigo concentrado en la luz fría de su pantalla, comprendió que a veces la distancia más grande no se mide en kilómetros, sino en la falta de una mirada. El sol comenzaba a descender cuando Mariana se asomó al ventanal del salón. Afuera. El aire olía a resina y el agua del lago relucía como un espejo de cobre bajo los últimos rayos del día. Las risas dentro de la cabaña seguían resonando. Pero a ella le pesaban los oídos. Se acercó a Rodrigo, que revisaba distraído algo en el teléfono. Y le dijo con una voz que intentó sonar ligera: ¿recuerdas aquel verano, cuando alquilamos una lancha y casi terminamos en medio del lago? Rodrigo levantó la vista, sonrió apenas. Sí, me acuerdo. Y volvió al teléfono. El comentario cayó en el vacío. Mariana respiró hondo, disimulando la punzada que le provocó la indiferencia. Aún así. Lo intentó otra vez. Podríamos dar un paseo antes de que anochezca. El aire aquí siempre me calma. Él dudó unos segundos. Luego guardó el móvil con un gesto resignado. Está bien, un rato. Caminaron por el sendero que bajaba hacia el lago. A cada paso, el murmullo de las ramas se mezclaba con el canto de los grillos. Mariana sentía como el suelo húmedo cedía bajo sus zapatos, y por un momento le pareció que el silencio entre ellos se volvía más denso que el aire. Cuando llegaron a la orilla, el reflejo del agua parecía extenderse hasta perderse entre los árboles. Un grupo de patos avanzaba lentamente, seguido por una fila de pequeños patitos que se deslizaban como sombras sobre el reflejo dorado. Mariana sonrió sin pensar. Mira, Rodrigo. Su voz sonaba suave, emocionada. Una familia completa. ¿No te parecen adorables? Rodrigo se encogió de hombros. Son solo patos, Mariana. Los hay en todos los lagos. La sonrisa de ella se deshizo. Como si una piedra hubiera caído sobre el agua, borrando cada onda. Lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna chispa de ternura, pero solo encontró cansancio. A veces me pregunto si ves algo más que lo que está frente a ti, dijo en voz baja. Rodrigo la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Mariana dio un paso atrás, con la voz quebrada. Que ya no me ves, ni me escuchas. Ni siquiera cuando intento hablarte. Su respiración se aceleró. Estás aquí. Pero no estás conmigo. Él frunció el ceño, sorprendido por la intensidad de sus palabras. No digas eso, Mariana. No es verdad. Solo estoy cansado. Eso es todo. ¿Cansado? Repitió ella con una risa amarga. Llevas años cansado, Rodrigo. Cansado de mí, de nuestras conversaciones, de sentir. El eco de su voz se perdió entre los árboles. Rodrigo abrió la boca, pero no encontró las palabras adecuadas. Ella lo observó unos segundos más, con lágrimas contenidas, y luego se dio la vuelta. No importa. Susurró. Ya ni siquiera sé por qué intento hablar. Y echó a andar de regreso por el sendero. Las hojas secas crujieron bajo sus pasos. Rodrigo la llamó, una vez. 2 veces, pero ella no respondió. Caminó más rápido, impulsada por la rabia y la tristeza que se confundían dentro de su pecho. En la curva del camino, una figura apareció entre los pinos. Era la tía Carmen, empujando su bicicleta vieja y tarareando una canción. Al verla,
Detuvo el paso y frunció el ceño. ¿Todo bien, hija? Preguntó con tono de preocupación. Mariana se limpió las mejillas con la manga, intentando recomponerse. Sí, claro. Solo necesitaba un poco de aire. Carmen la miró en silencio unos segundos, como si supiera que mentía, pero no insistió. El aire de este lugar cura el alma, ya verás, dijo finalmente. Y siguió su camino hacia el lago. Mariana se quedó quieta, viendo cómo la figura de su tía se alejaba entre los árboles. Luego levantó la vista. El bosque se extendía ante ella, inmenso, silencioso, cubierto por una luz dorada que comenzaba a apagarse. Sintió que ese silencio la envolvía, no como consuelo, sino como espejo, un recordatorio de que a veces uno se aleja tanto del ruido que termina huyendo también de sí mismo. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor a pino, tierra húmeda y agua le llenó los pulmones. En algún punto, el canto de los grillos volvió a surgir, acompasado, persistente. Era un sonido vivo, pero distante, como si perteneciera a otro mundo. Y mientras el viento agitaba las copas de los árboles, Mariana comprendió que aquel paseo no había sido un descanso, sino una revelación, que el verdadero silencio no estaba en la naturaleza, sino en el espacio que se había abierto entre dos personas que un día se amaron y dejaron de buscarse. La noche cayó despacio sobre Valle de Bravo, envolviendo la cabaña en un silencio tibio. Dentro, las luces se apagaban una a una, mientras el eco de las risas del día se desvanecía en murmullos lejanos. En el porche, la única luz que quedaba era la de una bombilla amarillenta, colgada sobre la puerta. Bajo su resplandor suave, Mariana se mecía lentamente en una silla de madera, con una manta sobre las rodillas. El aire olía a pino húmedo y a humo de chimenea. Desde el jardín llegaba el canto rítmico de los grillos, una música constante que parecía llenar los espacios donde las palabras faltaban. Mariana miraba el lago a lo lejos, el brillo de la luna reflejado en la superficie, y pensaba en todo lo que no había dicho. Sentía el pecho apretado, como si la rabia y la tristeza se hubieran secado dentro de ella y solo quedara un vacío silencioso. El sonido suave de la puerta interrumpió sus pensamientos. Tía Silvia apareció con paso lento, una taza de té humeante en cada mano. No podía dormir, dijo con su voz calmada. Pensé que tal vez tú tampoco. Mariana sonrió débilmente. ¿Cómo lo supiste? Una mujer solo se sienta sola de noche cuando algo pesa más que el sueño. Silvia se acercó y le tendió una de las tazas. Manzanilla. Cura casi todo, o al menos, ayuda a hablar. Ambas se quedaron en silencio un rato, mirando el jardín iluminado por la luna. El vapor del té se elevaba en espirales lentas, mezclándose con el aire fresco. Fue Silvia quien rompió el silencio. Has estado callada todo el día, hija. No callada de palabra, sino de alma. Mariana bajó la mirada. Es que no sé cómo hablar sin sentirme ridícula, susurró. Cada vez que intento acercarme a Rodrigo, parece que mis palabras se estrellan contra una pared. Ya no me escucha. O quizás yo ya no sé cómo decir lo que necesito. Silvia asintió despacio, con una serenidad que imponía ternura. Hay muchos tipos de silencio, dijo. Está el silencio del cansancio, ese que se instala cuando uno ha hablado demasiado y nadie ha respondido. Está el silencio del miedo, que guarda las palabras por temor a lo que puedan causar. Y está el silencio del amor, el que no necesita ruido porque se entiende con una mirada. Mariana escuchaba, inmóvil, con las manos apretadas alrededor de la taza. ¿Y el mío, cuál es?, preguntó con un hilo de voz. El tuyo es el del dolor, respondió Silvia sin titubear. Un silencio que no nace de la calma, sino de la soledad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana sin aviso. Siento que me estoy borrando poco a poco, confesó. Como si cada día pesara menos mi voz, mis gestos, mi presencia. Rodrigo sigue ahí, pero no me ve. Silvia dejó su taza sobre la barandilla y tomó la mano de su sobrina. Su tacto era cálido, firme. No esperes que él adivine lo que te duele. Mariana, dijo con ternura. Los hombres no leen lo que callamos. Si necesitas que te escuche, díselo.
Si te duele, exprésalo. El amor no siempre entiende el silencio. Mariana sollozó, pero no apartó la mirada. No debería tener que pedir que me vea, murmuró. Si me quisiera, lo sabría. Silvia negó suavemente con la cabeza. Ese es el error que cometemos muchas mujeres, susurró. Creemos que el amor verdadero es intuición, pero también es comunicación. A veces. Decir lo que se necesita es la forma más pura de amar. El viento sopló desde el lago, moviendo las cortinas del porche. Unas flores de jazmín cayeron sobre la madera, esparciendo su perfume dulce y nostálgico. Mariana respiró hondo. Como si por fin el aire volviera a entrar en sus pulmones después de mucho tiempo. Silvia apretó su mano una vez más. Habla con él mañana. No con reproches, sino con verdad. La distancia más peligrosa no es la que se mide en metros, sino la que se construye con palabras no dichas. Mariana asintió despacio. La noche parecía más liviana ahora. El canto de los grillos se volvió un poco más suave, y por primera vez en mucho tiempo. Sintió que el silencio no la ahogaba, sino que la escuchaba. El reloj del salón marcaba la medianoche cuando la puerta del porche se abrió suavemente. Mariana seguía allí. Envuelta en la manta que tía Silvia le había dejado, mirando el reflejo tembloroso de la luna sobre el lago. No esperaba ya nada, ni palabras, ni gestos. Solo el rumor constante de los grillos que acompañaba su respiración cansada. Entonces oyó unos pasos discretos detrás de ella. ¿Puedo sentarme?, preguntó la voz de Rodrigo. Más baja de lo habitual. Mariana se giró, sorprendida. Él sostenía 2 tazas de barro humeantes. Hice cacao, dijo, con una sonrisa tímida. Recordé que te gustaba por la noche. Con un poco de canela. Mariana lo observó en silencio. Hacía años que él no recordaba algo tan pequeño, tan suyo. Tomó la taza. El aroma cálido le rozó la cara, y por un momento el tiempo pareció retroceder a cuando los gestos bastaban para entenderse. Gracias, susurró. De nada, respondió él, acomodándose en la silla junto a ella. Durante unos minutos, ninguno habló. El viento traía el olor del pino y el murmullo suave del agua golpeando las piedras. Rodrigo giró la taza entre las manos, buscando las palabras correctas, y al final dijo: sé que hoy te hice sentir sola. Lo vi en tus ojos. Y no supe qué hacer. Mariana bajó la mirada hacia el cacao, viendo cómo el vapor se disolvía en el aire. No fue solo hoy, respondió con calma. Ha sido mucho tiempo, Rodrigo. No me refiero a los silencios, sino a la distancia. A eso de compartir una casa, una cama. Y aún así sentir que vivo con un desconocido. Él asintió despacio. Lo sé. Su voz sonaba rasposa, cargada de sinceridad. Me escondí detrás del trabajo, del cansancio. De cualquier excusa. Pensé que si no hablábamos del dolor, desaparecería solo. Pero lo único que hicimos fue dejar que creciera. Mariana respiró hondo. El cacao le temblaba entre los dedos. Y yo, me callé por miedo a sonar débil. A pedir cariño y parecer necesitada. Rodrigo la miró entonces, de verdad. La luz del porche iluminaba apenas su rostro, pero en su mirada había algo que hacía años no veía en él: vulnerabilidad. No eres débil, dijo con firmeza. Eres la razón por la que esta casa sigue sintiéndose como un hogar, aunque a veces yo lo olvide. Ella sintió un nudo en la garganta. Por un instante. Ninguno supo qué añadir. Luego Rodrigo rió apenas, con un aire melancólico. ¿Recuerdas aquella noche en la ciudad? Cuando el horno se descompuso y terminamos comiendo galletas quemadas. Mariana sonrió. Y tú dijiste que eran ahumadas, versión gourmet. Soltó una carcajada suave. No había manera de salvarlas. Rodrigo también rió, y algo en el aire cambió. La risa compartida rompió la capa de años de rigidez, de malentendidos. Hablaron de pequeños recuerdos, de los viajes improvisados, de las lluvias que los sorprendían en carretera. Del día en que prometieron regresar siempre a ese lago para no olvidar lo que eran. De pronto,
Un soplo de viento más fuerte hizo caer una flor de jazmín desde las enredaderas del porche. La flor cayó en el regazo de Mariana, tan blanca que parecía brillar bajo la luz amarilla. Ella la levantó entre los dedos, contemplándola con ternura. «Hace años que no veía florecer el jazmín», murmuró. «Tú lo plantaste», respondió Rodrigo. «Dijiste que olerlo te recordaba la infancia». Mariana lo miró, sorprendida. «¿Aún te acuerdas de eso? De más cosas de las que crees». Hizo una pausa. «Tal vez solo olvidamos cómo sostenernos, como esa planta. Si no la cuidas, se enreda, se seca. Pero cuando la riegas, vuelve a florecer». El silencio que siguió fue diferente, más denso pero también más cálido. No había reproches, solo presencia. Mariana dejó la flor sobre la mesa y extendió lentamente su mano. Rodrigo dudó un instante antes de tomarla. Sus dedos se entrelazaron, torpes al principio, como si tuvieran que recordar el gesto. Ninguno habló. No hacía falta. El viento traía el aroma dulce del jazmín y el calor del cacao se mezclaba con el de sus manos. Era un silencio distinto al de los últimos años. No pesaba, no dolía. Era un silencio lleno, de esos que dicen lo que las palabras no saben expresar. Mariana apoyó la cabeza en el respaldo y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el deseo de huir. Rodrigo, sin soltar su mano, miró hacia el lago. La superficie reflejaba el cielo estrellado, tranquilo, sereno. «¿Sabes?», dijo él con voz baja. Tal vez este era el silencio que necesitábamos. No el que separa, sino el que repara. Mariana sonrió, y en esa sonrisa se mezclaron la nostalgia, el perdón y algo parecido a esperanza. El jazmín seguía sobre la mesa, delicado, inmóvil. Y bajo el resplandor tenue del porche, mientras la noche envolvía el valle, comprendieron que no todos los silencios son soledad. Algunos, los más raros, son el primer lenguaje de un amor que decide empezar de nuevo. Dentro de la cabaña. El fuego del hogar se había reducido a brasas que palpitaban débilmente. Doña Beatriz y tía Silvia seguían sentadas en la cocina, con una tetera a medio vaciar entre ellas. La noche se había vuelto larga, pero ninguna tenía sueño. Beatriz sostenía la taza con ambas manos, los ojos cansados fijos en la ventana. «No puedo evitar preocuparme», confesó con un suspiro. «Rodrigo y Mariana llevan tanto tiempo distantes. A veces siento que solo siguen juntos por costumbre. No quiero que mi hijo viva en una casa sin amor». Silvia, siempre serena, le puso una mano sobre el brazo. «No subestimes al amor, Beatriz. A veces calla durante años, pero no desaparece. Solo espera el momento de ser escuchado otra vez». «¿Y si ya es tarde?», preguntó Beatriz, con voz trémula. Silvia sonrió suavemente. «No lo es. Esta noche los vi hablar. No con palabras, sino con presencia. Y eso basta para empezar. Cuando una pareja vuelve a mirarse. Ya ha recorrido la mitad del camino». Beatriz dejó escapar una lágrima, pero esta vez era de alivio. «Ojalá tengas razón», murmuró. «Siempre quise que él tuviera un hogar como el que su padre y yo construimos, imperfecto, pero lleno de respeto». Silvia apretó su mano con ternura. «Y lo tendrá». Solo necesitaban recordar que no basta con compartir un techo, hay que compartir el alma. El silencio volvió a instalarse en la cocina, pero era un silencio distinto, tranquilo, esperanzado, como el que precede a un amanecer. Fuera, el cielo empezaba a teñirse de tonos rosados. En el porche, Mariana y Rodrigo seguían sentados, aún tomados de la mano. Ninguno había querido moverse, como si el más leve gesto pudiera romper la calma recién conquistada. El aire era fresco, impregnado del perfume de los jazmines y del humo suave que salía de la chimenea. Las primeras luces del alba se reflejaban sobre el lago, formando un camino dorado que parecía unir el agua con el cielo. Mariana se recostó lentamente sobre el respaldo, sin soltar la mano de Rodrigo. «Hace mucho que no veía un amanecer contigo», dijo en voz baja. Él giró hacia ella, su expresión tranquila. «Quizás porque dejamos de esperarlo juntos», respondió.
Pero hoy, siento que vuelve a tener sentido. Ella sonrió apenas, con los ojos humedecidos. Este silencio ya no duele. no, dijo él. Ahora es el bueno. El que escucha. Durante un instante, todo pareció detenerse. El viento se deslizó entre las ramas de los pinos, el canto de un pájaro rompió la quietud y el sol comenzó a elevarse, bañando la cabaña en una luz dorada. Dentro, doña Beatriz se asomó a la ventana y los vio. Su corazón se apaciguó al reconocer en aquella imagen algo que creía perdido, su hijo y su nuera juntos, en paz, compartiendo el amanecer como si fuera una promesa. Silvia. A su lado, murmuró con una sonrisa, te lo dije. Cuando dos almas vuelven a hablar, hasta el silencio se vuelve amor. Y así. Entre el aroma del cacao y las flores del jazmín, el nuevo día trajo no solo luz, sino reconciliación. Afuera, el lago reflejaba el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, la calma no era ausencia, era hogar. Los años pasaron con la suavidad con que las estaciones cambian en el valle. Los pinos crecieron más altos, el lago siguió reflejando el cielo, y la cabaña, envejecida por el sol y la lluvia, permaneció en pie como un guardián de los recuerdos. El tiempo había borrado los ruidos de las fiestas y las voces juveniles, pero no los ecos que habitan en las paredes donde alguna vez reinó el amor. Doña Beatriz fue la primera en partir, rodeada de sus hijos y nietos, con una sonrisa serena y las manos entrelazadas sobre el pecho. Sus últimos días los pasó en esa misma cabaña, mirando el lago al amanecer, diciendo que en ese reflejo veía a su esposo esperándola. Después se fue también la tía Carmen, dejando un vacío lleno de risas antiguas y recetas imposibles de replicar. Tía Silvia la siguió tiempo después, en silencio, como había vivido. Con la misma calma con la que aconsejaba, con la misma sabiduría que aún resonaba en la memoria de todos. Cada pérdida dejó una marca en la casa. Un espacio que ya nadie llenaría. Pero también dejó amor, ese tipo de amor que no se borra. Que se queda flotando entre las cosas, en el olor del pan que todavía horneaban los domingos, en el sonido del viento que entraba por las ventanas abiertas. En la paz que se respiraba al caer la tarde. Mariana y Rodrigo envejecieron juntos, con la misma lentitud que el lago guarda sus reflejos. Sus cabellos se volvieron plateados. Sus manos temblorosas, pero la costumbre de caminar al amanecer o sentarse en el porche al atardecer nunca cambió. Cada verano volvían a Valle de Bravo. Aunque el viaje ya fuera más corto y los pasos más lentos. Aquella noche del cacao y el jazmín se convirtió en una especie de punto de partida. Un momento que los salvó sin que entonces lo supieran. A veces, cuando la conversación se detenía y el silencio los envolvía. Bastaba que sus miradas se cruzaran para recordar aquella reconciliación, el aroma del cacao caliente, la flor blanca cayendo sobre su regazo. Era su lenguaje secreto. El hilo invisible que los mantenía unidos incluso cuando el tiempo los había vuelto frágiles. Una tarde de verano, ya entrada la vejez. El cielo se tiñó de naranja y dorado. El lago parecía un espejo líquido donde las nubes se deshacían en destellos. Mariana y Rodrigo estaban sentados en las mismas sillas de siempre, envueltos en una manta, con los dedos entrelazados. Las palabras ya eran pocas, pero no hacían falta. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó él, con la voz baja y temblorosa. Mariana sonrió, sin apartar la vista del horizonte. Claro que sí. Fue la noche en que volvimos a encontrarnos. Rodrigo asintió despacio. La noche del cacao y el jazmín, la noche que nos salvó. El silencio se extendió entre ellos. Pero ya no tenía nada que ver con la distancia. Era un silencio pleno, redondo, hecho de confianza y ternura. El silencio bueno, como lo había llamado Silvia aquella vez. El viento movió las ramas de los pinos, y algunas flores de jazmín, todavía fieles, cayeron sobre la madera del porche. El sonido de los grillos acompañaba el rumor del lago, marcando el compás sereno de la vida que sigue, incluso cuando parece detenerse. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Rodrigo. ¿Sabes?, susurró. Creo que al final, lo conseguimos. Él la miró con dulzura. ¿El qué? Aprender a estar callados. Sin sentirnos solos. Rodrigo sonrió. No dijo nada.
Apretó su mano y ambos siguieron mirando el sol que se hundía lentamente detrás del bosque. El cielo se tornó cobre. Las sombras se alargaron, y el mundo quedó envuelto en ese silencio perfecto que solo conocen quienes han amado mucho y aprendido a entenderse sin palabras. El silencio entre ellos ya no era ausencia, sino amor maduro. Y mientras una última flor de jazmín caía sobre el porche, el valle entero pareció detenerse un instante, respirando con ellos aquel silencio bueno que, al fin, se había vuelto eterno.